Bueno, buenas tardes. Hoy, martes 19 de julio, nos encontramos en esta charla, la charla número 5, que yo la considero una charla de amigos. A muchos de ustedes los conozco y a otros, los estoy conociendo a través de las mismas. Como mañana recordamos el Día del Amigo, 20 de julio, el hombre llega a la luna, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dos astronautas estadounidenses que a los que tuvimos la suerte de verlos en vivo y en directo, nos paralizó el corazón. Estábamos ante un hecho histórico que verdaderamente fue fantástico. Habíamos llegado a la luna. Y por eso, como estuvimos todos juntos, todos hermanados, se recuerda o se instituyó el Día del Amigo, porque ese día fuimos todos amigos. Y la verdad es que yo así lo siento. Bueno, en el día de hoy voy a comenzar recordándoles que cuando a través de las bulas papales, del Tratado de Tordesillas, se dividieron el mundo, España y Portugal, había un pequeño problema. ¿A quién les pertenecían las islas de la Especiería? Esas islas ubicadas en la actual República de Indonesia, esas islas donde se daban todas esas famosas y buscadas especias, entre ellas la pimienta. Y va a ser así que ante los adelantos técnicos, los españoles se fueron dando cuenta que no les pertenecían, que quedaban del lado portugués. Entonces Carlos I de España y V de Alemania, en 1529, aprovechando que tenía un pariente como rey de Portugal, Manuel I, diciendo: nosotros no podemos ir, no nos conviene ir a buscar la pimienta, porque tenemos que atravesar todo el Océano Pacífico para llegar ahí. Nos sale más barato comprársela directamente a los portugueses, que aparte en cualquier momento nos las van a quitar. Así que se las venden por una muy buena suma a los portugueses, y como ustedes pueden ver en este mapa, las islas de la Especiería, que yo a propósito pinté de rojo, que quedan al lado de las Islas Célebes, en el archipiélago de Indonesia, pasaron a propiedad de Portugal. Para Portugal, tener las islas donde se producía la pimienta, la luz de los ojos de Portugal, ellos le decían a la pimienta, era un gran negocio. Así que por más que lo pagaron cara esa posesión a España, a la larga hicieron negocio. Pero también hizo negocio España porque sabía que las iba a perder. Los portugueses, por razones que yo explico en este primer tomo de la obra, Radiografía del Imperialismo Británico, tuvieron problemas con ese país al cual Felipe II no pudo mantener dentro de su imperio, Flandes, luego Holanda, porque los holandeses eran tan buenos navegantes, tan avesados como los portugueses, y llegado el caso tan piratas como los portugueses e ingleses. Por lo cual se estableció una especie de statu quo en esas lejanas islas de la Especiería, y esto va a dar lugar a que Portugal lleva pimienta fundamentalmente a Europa, pero Holanda también. Se divide en Europa, la parte norte es mía, dicen los holandeses, la parte sur es portuguesa. Igual el negocio daba para los dos, por lo cual a la larga nunca se pelearon. Pero lo que sí hicieron los holandeses, ávidos de riqueza, dijeron: bueno, vamos a cobrarla un poquitito más, ¿no? Los tenían de rehenes, de clientes rehenes, a los ingleses. Y un día de 1599, ¿qué hicieron? Aumentaron un poquito, unos chelines, el precio de la pimienta. A los ingleses eso no les gustó. Y un grupo de exportadores, de
digamos, hoy serían gente que compraba pimienta y luego revendía en el mercado inglés, ¿no? Fueron a ver a la reina, a nuestra vieja conocida Isabel I, esta muchacha que ha causado mucha gracia, que me he referido a que era una pelirroja un tanto especial. Bueno, y le dijeron: Su Majestad, los holandeses nos están robando, tendríamos que tener nosotros una empresa, una compañía, para ir directamente allá a buscar las especias a ese territorio, comprárselas directamente a los portugueses, la isla de la especiería, y traerlas en nuestros buques. Y la reina dijo: bueno, está bien, pero ¿cómo hacemos? Tenemos la forma de hacer esto. Y Su Majestad, ¿por qué no creamos una compañía como tienen los holandeses? Tenían las compañías de las Indias Orientales, la compañía neerlandesa de las Islas Orientales. Entonces los ingleses crearon la compañía comercial de las Indias Orientales, que les servía para ir a buscar pimienta a las islas de la especiería, a lo que hoy es Indonesia, y de paso también buscar otras especias, y también en la India, ¿no? Que para ellos era un territorio fantástico, ¿no? Era mítico prácticamente. Entonces fue así que en 1599, el último día de ese año, el 31 de diciembre de 1599, se crea la East Indian Trading Company, que fue una empresa comercial muy particular, porque tenía naves propias, un ejército propio. Como una compañía comercial tenía ejército, sí. Era una forma que los ingleses inventaron para, cuando no estaban en guerra, hacían trabajar a su armada y a su ejército. Los transformaban en, supuestamente, marinos mercantes, que de mercantes muchos no tenían, porque también no nos olvidemos que seguían siendo piratas. Esta compañía comercial de las Indias Orientales, ustedes no tienen idea de la importancia que tuvo en la historia de la humanidad, porque va a tener que ver con la conquista de la India, con la independencia de Estados Unidos, con la conquista, con el fin del dominio británico a la larga en la India. Fue importantísima, y a través de los próximos encuentros ustedes me van a comprender. Pero acuérdense, Compañía Comercial de las Indias Orientales, un brazo armado del imperialismo inglés, en este caso, que les iba a servir a ese país, a ese reino, para extenderse poco a poco por todo el mundo, porque ellos nunca detuvieron su afán de conquista. Eso les tiene que quedar bien, bien en claro. Dicho esto, como de la compañía esta nos vamos a ocupar largo y tendido a través de próximos encuentros, ahora me voy a referir a qué pasó con los sucesivos reyes que tuvieron que tuvo Inglaterra, en la que se denomina la gran crisis política, porque esta mujer tan especial, a la cual, si bien los reyes europeos, a Isabel I de Inglaterra, la irascible pelirroja, no le tenían cariño, debieron aceptar que era un enemigo de temer. Y así fue como se la tuvieron que soportar, no solo los españoles, sino los franceses, los holandeses, y todo aquel que se oponía a ese país en expansión abierta como fue Inglaterra. Pero todo tiene un final, y también Isabel I lo tuvo. El 24 de marzo de 1603 muere la irascible pelirroja, la reina virgen, que por tal razón no tuvo hijos. De ese modo, luego de 120 años de reinar en Inglaterra, los Tudor, ella era Isabel Tudor, acuérdense que era hija de Enrique VIII de Inglaterra y de Ana Bolena, muere esta mujer y no tiene hijos, no hay descendencia. Entonces, ¿a quién ponemos de rey? A un joven que ella había preparado, por supuesto, para sucederla en el trono. ¿Quién era este joven? Jacobo I.
Jacobo I es el rey de María, el hijo, perdón, de María Estuardo, la reina escocesa católica que murió decapitada por el hacha por haberse enfrentado con la reina de Inglaterra Isabel I. Cuando asume Jacobo I, este rey es un hombre amargado, un déspota, no le tiene ninguna simpatía al Parlamento y pese a que su madre murió abrazando la fe católica, él es calvinista. O sea, se adaptó a los nuevos tiempos, pero como más le convenía ser anglicano, que era la religión oficial de Inglaterra, no tuvo ningún problema y se hizo anglicano. ¿Cómo se puede caracterizar el gobierno de Jacobo I? Bueno, un despotismo, no puedo decir que era un despotismo ilustrado, donde él prevaleció sí o sí sobre el Parlamento. Y esto tuvo unas serias consecuencias. La Compañía Comercial de las Indias Orientales, como ya esbocé, va a tener una importancia en la historia universal, no solo de los ingleses, luego británicos, sino que muchos de ustedes no tienen idea de lo que había nacido. El monstruo que nació el 31 de diciembre de 1599, con un pequeño capital de 72.000 libras esterlinas, porque produjeron millones y millones y millones de libras esterlinas a la corona británica, inglesa y luego británica. Un pirata, Guillermo Hawking, que anduvo de correrías en su momento con Francis Drake, llega con una pequeña nave, el navío Héctor, a la India, de 500 toneladas, y atraca en el puerto de Bombay. Logra viajar a la ciudad de Agra, donde es recibido por el gran emperador mongol, y este cree inocentemente en las palabras de Hawking, que le dice en inglés trading no territory, es decir, comercio no territorio. Nosotros queremos comerciar nada más, somos un país de inocentes personas que lo único que quiere hacer es entablar negociaciones comerciales con el imperio mongol, el imperio más poderoso del mundo en ese momento, o casi compartiendo el primer puesto con el imperio español. Tontamente, el emperador va a confiar en eso. No sabía el error que había cometido. De ese modo, los mongoles le van a permitir ir teniendo pequeños puertos a los ingleses, pequeñas factorías, y esas pequeñas y diminutas factorías de a poquito se fueron extendiendo por todo el triángulo que es la India, fueron bajando hasta el sur, pasaron por Ceilán, siguieron subiendo por todo el Golfo de Bengala, y cada una de esas factorías fue lo que podríamos decir una cabeza de playa. Y en esas cabezas de playa, de a poquito, sin saberlo, los habitantes de la India, había comenzado la conquista de los ingleses. Yo les pido que tengamos en cuenta la personalidad de este rey, un hombre muy torturado, que fue un absolutista, pero pensemos que era jovencito cuando su mamá fue decapitada, acusada, entre otras cosas, de la muerte de su papá, al que voló en pedazos en una casa quinta cerca de Edimburgo, Escocia. O sea, un hombre muy, muy raro, muy, muy especial. Y por eso yo creo que en el fondo sería un agnóstico. Dijo, no quiero ser católico, soy calvinista, después me conviene, soy anglicano, no tenía problema. Y trataba a los ingleses, en el fondo, él era escocés, con un gran desprecio. Entonces, ¿qué? ¿A mí el Parlamento pretende coartarme el ejercicio de mi reinado? No, eso no lo voy a aceptar. Entonces, fue un tira y afloje en su gobierno, que duró 22 años, en el cual Jacobo I tuvo varios enfrentamientos con el Parlamento,
porque le recordaron que un rey de Inglaterra, Juan sin tierra, tuvo que firmar, el príncipe Juan tuvo que firmar la famosa Carta Magna en 1261. Todos hemos visto las distintas películas o leído libros sobre Robin Hood, que no existió, por las dudas le digo, no anduvo por el bosque de Sherwood, como cuenta la leyenda, pero es muy simpática la historia, del que le robaba a los ricos para darle a los pobres. La realidad es que en Inglaterra, como en otros reinos, como en otros países, se le roba a los pobres para darle a los ricos. A Jacobo I se le recuerda que desde ese entonces, por la Carta Magna, hay un dicho, algo popular, una costumbre que dice: el rey reina, pero no gobierna. Yo no sé si muchos de los que me están escuchando saben que la Gran Bretaña, como antes Inglaterra, no tiene una constitución escrita, no está escrita. No hay artículo 1, inciso E, no está escrita. Pero se cumple, la ley se cumple. Y ningún monarca, luego de muchos años de pelea, de mucha sangre, se anima a hacer cosas que sabe que no pueden hacer. Lamentablemente nosotros hemos visto que países con constituciones escritas, los presidentes, que duran un poquito, un parpadeo en la historia, muchos las han pisoteado, pese a que están escritas. Pues los ingleses en eso, a través de los siglos, de las luchas, de los enfrentamientos sanguinarios, han logrado que ningún monarca conculque sus libertades. Y eso, sinceramente, es envidiable. Bueno, Jacobo I, contra lo que quizás era para esperar de él, tuvo una gran tolerancia a todos los cultos protestantes, no así a la Iglesia Católica. Se mantuvo en la línea de que la Iglesia Católica es sumamente mala, es pésima, no sirve para los ingleses, y con eso lograba confundir al Parlamento, con el cual estaba muy enfrentado. Tuvo alguna que otra cosita, digamos, algún resquemor con los presbiterianos y con los puritanos, pero la cosa no llegó a mayores. Cuando el Parlamento en algún momento lo presionó, como yo lo detallo bien en el libro, prácticamente los basureó de arriba abajo, porque era un hombre muy difícil de llevar. Jacobo I disolvió 4 veces el Parlamento, y a lo último, en 1618, lo disolvió. Ya me tienen cansado. Y gobernó solo, sin ningún parlamento. Fue un hecho en su momento escandaloso, pero como le tenían miedo, lo acataron. A la muerte de su hijo, de este rey tan irascible como había sido Isabel I, con la cual no tenía ningún parentesco, lo va a suceder su hijo Carlos I, que fue tan absolutista como su padre, pero no se dio cuenta que en la historia todo tiene un tiempo, todo tiene una medida. Lo toleraron durante muchísimos años, 22 años, a Jacobo I y sus desplantes, pero al hijo ya era demasiado. Pero él no se había enterado de que los granitos de arena del reloj se estaban agotando, y quiso gobernar igual que el papá. Le fue mal, le fue muy mal, porque tuvo un enfrentamiento. Nuevamente convoca al Parlamento, lo cual fue un lindo gesto, porque el padre lo había disuelto. Pero al poco tiempo vuelve a tratarlos como si fueran un trapo de piso. Él, como su papá, consideraba que tanto los lores como los comunes no tenían que ni siquiera amagar con darle un consejo. Él era el rey de Inglaterra y punto.
porque él estaba ahí por la gracia de Dios. Esa era la creencia que tenían los monarcas en ese entonces. Entonces, en 1640, este hombre convoca al Parlamento para dar un viso de legalidad a un gran apriete fiscal, como se diría en este momento, sobre la población, porque tiene que enviar tropas, ejércitos muy poderosos a Escocia, donde hay un tufillo de rebelión. Y él dice, no. Escocia se queda tranquilita, acá el que mando soy yo. Para eso, para armar tropas, se necesita dinero, y para que la gente no proteste tanto, convoca al Parlamento y le dicen, bueno, voten esto, que yo necesito este dinero para armar las tropas. El Parlamento le otorga eso, ese poder, pero una vez que le otorga la autorización para endeudarse, digamos, lo disuelve. Y ahí ocurre algo muy, muy difícil, en 1640. El Parlamento dice, usted no nos puede disolver. Los únicos que podemos disolver al Parlamento somos nosotros. El Parlamento está autoconvocado y no se disuelve. El rey quiere aplastar esa rebelión contra los parlamentarios, pero le va muy mal. Especialmente porque surge un hombre providencial para Inglaterra, como fue Oliver Cromwell, que no solo dice, no nos vamos a disolver, sino que dice, el rey es una figurita decorativa. Inglaterra, Escocia e Irlanda tienen que ser una república. Ipso facto le hace una guerra a las tropas del rey, el rey pierde, y la verdad que este rey, Carlos I, pierde en toda la línea, porque va a ser decapitado como su abuela María Estuardo, en la Torre de Londres. ¿Qué ocurre con Inglaterra? ¿Quién lo hereda? ¿Qué nuevo monarca? Ninguno. Oliver Cromwell se nombra protector de la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y con una tiranía impresionante va a enderezar el país. Eso hay que reconocerlo. Para el trabajo que yo encaré, Radiografía del Imperialismo Británico, la figura de Oliver Cromwell es fundamental, es un antes y un después. ¿Por qué? Porque él hace sancionar a un parlamento sumiso a su persona, parlamento republicano, digamos, el acta de navegación. Y por el acta de navegación de 1651 se determina que todo bien que entre a Inglaterra, Escocia e Irlanda tiene que ser transportado por buques de esos países, de esas repúblicas, ¿no? Inglesa, Escocia o Irlanda. Y todo lo que se vende de esas repúblicas, Inglaterra, Escocia, Irlanda, también es transportado por los buques de esos tres países. Es decir, no entra, por decir, un tornillo a las Islas Británicas si no lo transportan naves de ese origen. Este hombre logra, con el acta de navegación, que Inglaterra fundamentalmente empiece a tener una flota mercantil de guerra, que la transformaban en un santiamén, y fortalece a la compañía oriental, a la compañía comercial de las Indias Orientales, y así es como cada vez comercian más con la India, cada vez comercian más con las islas de la especiería. Portugal se va transformando en un país de segundo orden ante los ingleses, pero también se va transformando en un país aliado, ¿no? Empiezan a funcionar desde esos lejanos tiempos con una política de amigos, ¿no? De socios comerciales. A la muerte de Oliver Cromwell lo va a suceder su hijo, quien dura unos 10 años en el poder, hasta que también cansados, agotados de la tiranía de
de la República de Cromwell y con su hijo, los ingleses empiezan a añorar a los reyes. Es un país que, salvo ese breve periodo de la República de Cromwell, siempre estuvieron gobernados por monarcas. Y el pueblo, en el fondo, no se halla si no lo gobierna un rey. Bueno, cansados del invento republicano de Oliver Cromwell y de su hijo, ese parlamento de amanuenses que tenía esa parodia de parlamento, dice, bueno, nosotros, el pueblo inglés, le gusta ser gobernado por un monarca. Estamos acostumbrados a un monarca. Así que le ofrecen el trono al hijo de Carlos I, que fue decapitado por Cromwell, y este acepta luego de una serie de tratativas. También se llama Carlos, se va a llamar Carlos II. Dice, pero lo que sí yo necesito sí o sí es decapitar a algunos que estuvieron muy jugados con la muerte de mi papá, del rey Carlos I. Porque si no, los reyes de Europa no me van a ver como un par, me van a ver como un títere de ustedes. Y no hay nada peor que un gobernante títere, porque nadie le hace caso. Lo peor que le puede pasar a un país es estar gobernado por un títere. Entonces los parlamentarios, luego de reunirse y decir, bueno, mientras que no me maten a mí, sí, entregan a algunos de ellos, y estos caen bajo el hacha. Y entonces Carlos II asume, y es un gobernante que se lleva bastante bien con el Parlamento, hasta que poco antes de morir lo clausura nuevamente, lo cierra el Parlamento, vieja costumbre de los Estuardos, y dice, señores, yo soy católico, esta es la única religión que va a haber en Inglaterra, pero para fortuna de los protestantes ingleses, de los anglicanos, este rey se nos muere muy rapidito. En 1685 muere y toma el poder su hijo, Jacobo II, ¿sí? Estuardo, que no les miente al Parlamento, dice, yo soy católico y yo no quiero abjurar de mi religión. Entonces, viendo la gravedad, el desastre en el que están metidos por la cuestión religiosa, fíjense que siempre la cuestión religiosa es la número uno, el Parlamento dice, bueno, mire, si usted es católico, pero no nos toca nuestra religión, usted, digamos, como que se porta bien, hacemos un statu quo. Usted, en su vida privada, será católico, pero para el pueblo usted tiene que figurar como anglicano. Bueno, Jacobo II acepta esto y al principio todo funciona bastante bien. Al principio. Él tiene una hija, María, que la han casado con el Stadthuter de Holanda, que se llama Guillermo de Orange. La gente que me está escuchando, los hombres fundamentalmente, que les gusta el fútbol, verán que la camiseta del de la selección de fútbol de Holanda es naranja, porque era la casa Orange, una de las primeras en reinar en ese país, ¿sí? Entonces, Guillermo de Holanda, el Stadthuter, viene a ser como una especie de rey de Holanda, en ese momento se llamaban así, casado con María, la hija de Jacobo II, es visitado por parlamentarios ingleses que le dicen a María, a la hija, mire, su majestad, nosotros con su papá es buena persona, todo lo que quiera, pero de a poquito nos quiere volver al catolicismo. Y no queremos, nosotros estamos muy conformes con ser anglicanos. El pueblo inglés está confundido, porque todos queremos ser anglicanos. No sé si era cierto, pero eso fue lo que le fueron a decir. Y María, la reina de Jacobo II, le dice, ¿pero qué quiere que hagamos nosotros? Yo estoy acá en Holanda, soy la esposa del Stadthuter Guillermo.
Y ¿sabe lo que le pedimos? Que vayan a Inglaterra, que armen una flota, nosotros le vamos a dar el dinero y que lo saquen a su papá. ¿Pero qué? ¿Ustedes me están pidiendo que lo maten a papá? ¿Que yo colabore en la muerte? No, no, nada que ver, no, no. Nosotros a su papá lo sacamos del poder, sube su esposo y usted, los dos, como monarcas de Inglaterra. Y a su papá, como es católico, iba a ser más feliz y todo, lo mandamos a Francia, que es católica. Así que, bueno, evaluaron los pros y los contras de la medida, y va a ser así que en 1688 se va a producir la gran revolución, ¿no?, protestante, digamos, por la cual Jacobo II es depuesto por su hija María y su yerno Guillermo, el Estatuto de Holanda, y este hombre pasa a vivir en Francia, donde vive muchos años, feliz y contento, cazando, pescando y pasándola muy bien, porque tiene muchísimo, muchísimo dinero que le proveen de Inglaterra, porque su hija, como pidiéndole perdón, mira papá, te tuve que sacar porque si yo no te sacaba, vos corrías peligro de muerte, la pasa muy bien. O sea, Jacobo es el Estuardo que mejor, digamos, la puede pasar. Su hija, María, que es una de las personas fundamentales en la gran revolución liberal de 1688, no tiene hijos con Guillermo, el Estatuto de Holanda, y ellos crean, entre la pareja reinante y el Parlamento inglés, crean lo que se llama la monarquía constitucional, que limita el poder real, lo limita bastante, le deja alguna pequeña cosa para que el rey haga sin autorización del Parlamento, cada vez muy, muy poquita, pero es como que se llevan bien. Entonces, todos la pasan fenómeno, perdónenme la expresión. Guillermo es nombrado rey de Inglaterra, junto a su esposa, es Guillermo III, ¿no? Un hombre que, entre otras cosas, se da cuenta, enseguida lo instruyen de la historia de Inglaterra, los intereses, todo, que no difiere mucho de los holandeses. Y hay una cosa que este hombre va a hacer, que es muy importante para nuestra historia, que de pronto dice a la gente de la Armada Británica: miren, yo me doy cuenta de una cosa, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, los piratas no van más, los piratas están fuera de época. Pero su majestad, los piratas nos han reportado muchas ganancias, desde la época de Sir Francis Drake, de Cavendish. No, eso ya fue, eso fue hace 100 años, ahora es otra época. ¿Y qué hacemos con los piratas? Pues hombre, los incorporamos a la Armada. El capitán pirata Kidd, pongamos, por decir un nombre, pasa a ser un capitán de navío, un contraalmirante de la Armada inglesa. O sea, no sube más la bandera pirata, solo es la bandera inglesa. La bandera blanca con la cruz apaisada de San Jorge roja. Yo les comentaba que cuando el rey Guillermo III, esposo de María, la hija de Jacobo II, que era holandés, les explica, después de que lo ponen en situación del nuevo país, que ahora es el monarca, y le dice, bueno, los piratas ya no van más, el tiempo del pirata pasó así como era. Y el primero que dice, tiene razón, es el pirata, el gran, temible, deleznable sujeto sanguinario, Henry Morgan, el pirata Morgan, al cual nombran gobernador de una isla que acaban de usurparle España. En la próxima charla voy a hablar de cómo de a poquito se fueron posesionando de muchas islas y territorios en América Central, en el Caribe, donde era el centro de depredación, el coto de caza, digamos, de las naves españolas y de los territorios españoles por parte de los ingleses.
ahí donde empezó sus correrías Francis Drake, bueno, el pirata Morgan se va a recibir, ¿no? con todos los honores de su idolatrado Drake, porque él llega al Caribe como un grumete que paga como una especie de servicios personales, cuasi esclavo, a una persona el pasaje para ir al Caribe porque él quiere ser otro Francis Drake. Y lamentablemente lo valora. Bueno, él llega a la isla de Barlovento, una de las primeras islas que los ingleses les quitan, les roban a los españoles. Quiero decirles que, por ejemplo, una de las islas, lo voy a explicar mejor en la próxima charla, las Lucayas, que hoy conocemos como Bahamas, fueron las islas donde llegó Cristóbal Colón. Y esas islas, hasta no hace muchos años, eran inglesas, o británicas, perdón, y hoy forman parte de un país que integra el Commonwealth británico, y para algunos el Commonwealth, como lo voy a explicar en su momento, es una fantochada, porque esos países a la larga siguen siendo, entre comillas, colonias británicas. Pero ese es otro tema al que me referiré en la charla del 26 de julio. Llega este jovencito, Henry Morgan, al Caribe, donde va a tener que prestar servicios personales durante muchos años al hombre que le pagó su pasaje, digamos, una especie de esclavo. La gente se vendía así: yo le voy a servir a usted por 10, 15 años, qué sé yo, pero me lleva a tal lado, y quería ir al Caribe. Bueno, llega a Barlovento. Como él es un ávido lector, no era un ignorante Morgan, era mala persona, pero instruida. Ha leído las aventuras de Drake, por supuesto, con la literatura inglesa que lo pone como si hubiera sido una gran persona, pero sabe muchísimas cosas de las que hizo Drake. Y él prácticamente va a hacer muchas correrías parecidas a Drake, ¿no? Así va a atacar Panamá, va a atacar muchas islas que atacó Drake, Cartagena de Indias, en la actual Colombia, y va a usar los mismos métodos sanguinarios de Drake. Voy a leer acá a un admirado, por mi parte, historiador colombiano, Germán de Arciniegas, que dijo: el relato de cómo colgaba de los pulgares a sus prisioneros y de los fósforos que les prendía entre los dedos y de cómo les quemaba los rostros con hojas untadas en aceite, quedará como un aguafuerte de la época, porque este señor Morgan era todo menos un caballero. Pero va a superar a su amado, a su admirado Francis Drake, porque, por ejemplo, va a llegar a atacar Gibraltar, ¿no? Que en ese entonces era española. Falta un tiempo para que los ingleses se la roben a España. La zona de Gibraltar, donde los españoles tontamente confiaron en su palabra de honor que se iba a retirar, porque lo embotella la flota española, dejando todo lo robado si le permitían huir, y con varios prisioneros, qué sé yo. Vuelvo a repetir, en forma muy inocente, muy tonta, los españoles confían en la palabra de honor de una rata. Es increíble cómo pudieron creerle. Pero la cuestión que Morgan le manda unos brulotes, que son pequeñas naves, pequeñas lanchas llenas de brea, pólvora, y mientras están saliendo él con sus naves, le tiran los brulotes encima, vuela prácticamente la flota española, se escapa con el tesoro, prisioneros, en fin. Así cumplió su palabra. Bueno, este hombre ataca durante años el Caribe, el norte de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, hasta que llega un momento en que Jamaica
mismo, hasta que llega un momento en que, enterado de la propuesta del rey holandés, Statuter Guillermo, ahora el rey de Inglaterra, Guillermo III, de que los piratas ya pasó el tiempo. Entonces él dice, tiene razón el rey, y como era el más grande de todo, es el primero en aceptar la nueva moda. Deja de ser pirata y pasa a ser Sir Henry Morgan, un noble inglés que va a Londres, se entrevista con el rey, que lo atiende de manera maravillosa, seguramente porque le llevó muchas joyas robadas a los españoles, que la mayoría de ellas estaban manchadas con sangre, porque las obtuvo masacrando ciudades enteras, el señor Morgan, pero el rey, de eso yo no tengo constancia, y qué lindas que son esas joyas. Se las quedó muy contento, y lo demás fue al tesoro. Va a volver al Caribe, nombrado gobernador de Jamaica, una isla muy importante, que ahora ya directamente se la quitaron a los españoles, se la conquistaron, y pasa a ser el primer gobernador de Jamaica, que va a tener una gran importancia porque en Jamaica, con los negros esclavos, van a producir azúcar, van a sembrar azúcar en cantidades industriales, y de esa van a sacar melaza y ron, que es una bebida que deriva del azúcar. Esto lo va a transformar en un gran terrateniente, a Sir Henry Morgan, el asesino, ahora converso, gobernador de Jamaica, por orden del rey de su graciosa majestad Guillermo III de Inglaterra. Y para gobernar esa posesión, qué curioso lo que les voy a contar, más de uno se va a sorprender. Recibe consejos, recibe lecciones de cómo gobernar ese pequeño especie de reino, dentro de un reino, Jamaica, de el padre del liberalismo político, John Locke. Más de uno que me está escuchando va a decir, no puede ser. John Locke, el padre del liberalismo político, asesorándolo a Henry Morgan. Sí, así es. John Locke le explicó, Sir Henry Morgan, usted tiene que gobernar de esta manera, dejar el libre juego de las instituciones, el respeto a las minorías. Perfecto. Fue donde quizás se experimentó en la isla de Jamaica, en el Caribe, la isla conquistada a los españoles, quizás por primera vez el liberalismo político, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, este sanguinario personaje, al cual yo por supuesto he hecho acá una muy breve síntesis, pero no lo hago así en el tomo 1 de Radiografía del Imperialismo Británico, si me olvido de su pasado sanguinario, tendré que decir que fue un buen gobernante para los jamaiquinos, para los ingleses de Jamaica. Bueno, entonces, como acabo de decir, siendo un buen gobernante de Jamaica, aplicando la teoría política del liberalismo político, cuyas lecciones se la dio el propio John Locke en Inglaterra durante la visita, donde el rey le otorgó el perdón real, lo nombra noble, Sir Henry Morgan. Él regresa al Caribe, pero las correrías de muchos piratas continúan, atacando a los españoles. Entonces Morgan los convoca, algunos, envía naves a hablar cariñosamente con sus viejos amigos, piratas. Palabra más, palabra menos, le dicen, señores, se acabó. O me hacen que toman el cambio que se acaba la piratería, como ha pedido nuestro amado rey Guillermo III, o yo mismo me voy a encargar de exterminarlos. Yo me imagino que algún pirata, cuando recibió la amenaza de
de Henry Morgan en persona por uno de sus enviados y se habrá asustado mucho, porque sabían lo sádico criminal que era Morgan. Entonces dijeron, no, bueno, ya está. ¿Qué hacemos? Nos avenimos al perdón real. Y así fue que el 6 de agosto de 1688, 6 de agosto de 1688, oficialmente cesa, por arte de magia, la piratería. Las viejas calaveras con las tibias cruzadas, blancas sobre un fondo negro, dejaron de verse, y todos esos monstruos, esos sanguinarios personajes, se transformaron en oficiales de la Real Armada inglesa. Morgan estaba muy contento, muy satisfecho de su vida. Había llegado prácticamente como un esclavo al Caribe, imitó, robando y asesinando a mansalva a su querido Francis Drake, y ahora, siendo gobernador de Jamaica, había dado el paso final para terminar con los piratas, porque ese tiempo ya había pasado. 1688, ese mismo año muere Henry Morgan. El día de su sepelio en la catedral de Kingston, capital de Jamaica, no entraba un alfiler, porque estaban despidiendo a un gran hombre. Imagínense que por los servicios prestados a su graciosa majestad y como anglicano, este hombre iba a llegar, por supuesto, a la gloria eterna allá en el cielo. Lo enterraron cerca, un lugar hermoso, cerca de en la costa, cerca del mar, para que viera el mar, ¿no?, que fue el lugar de sus grandes triunfos, pero lo enterraron demasiado cerca de la playa, y en una tormenta muy grande que se abatió sobre Jamaica, bueno, olas gigantescas socavaron esas tierras, y hete aquí que cuando cesó la tormenta, ante la sorpresa, se dieron cuenta que la tumba de Henry Morgan había desaparecido y que el mar había ganado esas tierras, es decir, Henry Morgan había ido al fondo del mar. Entonces, recordando su admiración por Sir Francis Drake, como le dicen ellos, el pirata Drake, como le decimos nosotros, alguno dijo una frase, si se quiere, simpática. Como Drake sabía que Morgan, su discípulo, tanto lo admiraba, lo fue a visitar y se fueron juntos al fondo del mar. Por supuesto que no creo que eso sea cierto, pero si en algún lugar sus despojos se encontraron en el fondo del mar Caribe, y creo que lamentablemente en muchos aspectos todavía se nos están riendo en la cara, porque fueron grandes y cobardes asesinos, y sin embargo, por lo menos en la historia inglesa, pasaron como grandes personajes. Con esto doy por terminada la charla de hoy. En la próxima, 26 de julio, nos vamos a referir, entre otras cosas, a los despojos territoriales que ellos hicieron en el Caribe.